Bueno, entonces, pues bueno, hablando rápidamente, entonces ya vamos a entrar al manejo del IDE de Arduino. Y pues bueno, específicamente por las circunstancias vamos a desarrollar las prácticas a través de Tinkercad. ¿Listo? Bueno, entonces miren, principalmente lo que uno entra, pues digamos, es a iniciar con la descarga del entorno, bueno, la instalación y pues una prueba para verificar el correcto funcionamiento. Entonces, pues inicialmente uno va a la página principal y pues la recomendación es descargar la versión más reciente. Pues igual no es tampoco una camisa de fuerza, pero pues como les digo, es la principal recomendación. Entonces, vamos a ver desde la página de Arduino, a ver qué características y qué elementos podemos encontrar allí. Entonces, en primera instancia, pues tenemos aquí que en esta página, pues nosotros, bueno, podemos hacer compras, podemos encontrar información, documentación, librerías, bueno, digamos, entre muchas otras cosas. Incluso, digamos, ya existe como una plataforma web, digamos, un Arduino que se puede trabajar desde la página, ¿sí? Sin necesidad de instalarlo a un equipo. Pasando directamente a esa parte, bueno, nos vamos aquí a la parte de software, ¿sí? Entonces, en la parte de software, pues vemos que la primero que nos aparece es pues la versión del entorno, la versión del IDE más reciente. En la parte derecha, pues podemos ver también las opciones de descarga, donde, pues bueno, vemos distintas opciones para distintos sistemas operativos. Entonces, miren, como la opción de Windows, la opción, digamos, que ya da los sistemas Windows 8.1, Windows 10, de poder descargar la versión o el paquete de Arduino directamente desde la tienda de Windows. Tenemos también las opciones para Linux, arquitecturas de 32, de 64, y pues también, digamos, para poderlo instalar de manera embebida en algunas tarjetas, como por ejemplo Raspberry o BeagleBone, que pues ya tienen arquitecturas y procesadores ARM, también pues digamos disponibles para 32 y 64. Y bueno, pues también para la versión del sistema Mac. Bueno, más acá abajo entonces pues podemos encontrar también otras opciones, digamos unos release previos que pues también se pueden utilizar y pues también algunas betas, ¿sí? Donde pues digamos ustedes como usuarios pues entran como a medir experiencias y pues bueno, digamos a retroalimentar también el desarrollo mismo del aplicativo. Sí, recordemos pues que como tal Arduino es una plataforma tanto de software libre como de hardware libre, ¿sí? Porque tiene pues los dos componentes. Entonces aquí pues básicamente lo que uno hace es descargar el paquete dependiendo de la versión del sistema operativo que tenga y pues bueno, digamos como cualquier otro software uno empieza a dar pues la parte de siguiente, hasta que concluye la instalación. Entonces, una vez instalado, y pues bueno, una vez que ya se va a conectar una tarjeta Arduino física como tal, entonces aparece, o bueno, para el caso de Windows inicialmente, aparece ese letrero en la parte de abajo, donde pues empieza a instalar los drivers para poder utilizar la tarjeta Arduino, ¿sí? Entonces, una vez que pues ya el mismo Windows ha instalado el driver, posteriormente pues aparecerá un mensaje, pues bueno, con el nombre de la tarjeta que se haya conectado y el puerto, ¿sí? Que en Windows comúnmente son los puertos COM. Entonces, puerto COM 1, COM 2, bueno, dependiendo del puerto que se le haya asignado, y pues digamos directamente también del USB, del puerto USB al que se haya conectado la tarjeta. Si estamos hablando de un sistema Linux, entonces también se va a crear un registro, digamos un puerto de entrada, que pues bueno, va a ir generalmente con este acompañamiento, digamos, en esta ruta. Entonces en la ruta dev se va a encontrar como todos los dispositivos que están conectados y pues la tarjeta Arduino comúnmente aparece, digamos, como TTY, USB 0, USB 1 o también pues con la raíz TTY ACM 0, ACM 1, bueno, dependiendo también, como en Windows, dependiendo del puerto USB que se haya conectado y dependiendo
del mismo puerto que el sistema operativo le haya configurado. Por el lado del sistema operativo Mac, pues no hay mayor problema, Mac lo instala y pues listo, ya no presenta ninguna complicación o elemento adicional. ¿Listo? Bueno, aquí pues en el caso particular, digamos que cuando ya no aparezca como ese caso ideal de que todo se instala y automáticamente se reconoce la tarjeta, pues digamos desde el mismo ID, desde las mismas carpetas de instalación, que pues bueno, encontramos normalmente en archivos de programa, podemos encontrar ahí una carpeta que dice drivers. Y pues digamos del otro lado, cuando nosotros vamos a la parte del administrador de dispositivos, pues cuando hay un dispositivo que se conecta y no lo reconoce el computador, pues comúnmente lo encontramos con un icono amarillo, ¿no? Como una advertencia, un triángulo. Y pues bueno, entonces digamos que como para el caso directo vamos a ubicar ese inconveniente para la tarjeta Arduino, entonces buscamos el icono del triángulo donde aparezca como otro tipo de hardware. Entonces allí pues se le da clic derecho y se le da pues buscar actualizar drivers. Se toma la opción de buscar manualmente y pues como les decía, digamos, busco manualmente la ruta, busco la carpeta donde está instalado el Arduino y busco la carpeta driver, la cual selecciono y pues bueno, digamos que ya el mismo Windows entra a hacer el proceso y para cargar el driver correspondiente. Otra opción es que pues hay paquetes, digamos, de drivers con esos inconvenientes para Arduino que pues se ejecutan como cualquier software. Entonces, bueno, digamos que se instala entre comillas y pues ese ejecutable pues ya corrige esos problemas de drivers. Pues no es común que pase, pero pues para el caso de que pudiera llegarles a pasar, esa es la forma en que se soluciona, ¿sí? Para pues como tampoco no complicarse tanto y pues ver que de todas maneras son digamos, circunstancias que se pueden solucionar. Bueno, continuando aquí, entonces, bueno, voy a abrir el IDE de Arduino. Pues bueno, acá como verán, pues yo aquí tengo es un entorno Linux, ¿sí? Y pues bueno, ahorita les voy a mostrar algunas cosas que de hecho, pues, en generalidades aplica para cualquier sistema operativo, ¿sí? Pues miren, como cualquier entorno de desarrollo, ¿cierto? Cuenta con, bueno, la sección del script, del sketch, digamos, donde voy a desarrollar el código. En la parte inferior, pues la parte de consola, del terminal, donde, pues bueno, digamos, podemos encontrar el despliegue de información con respecto a la compilación, cuando yo ya he podido, pues, compilar mi código satisfactoriamente, o en caso contrario de que haya cometido algún error o que le falte algo en la sintaxis, pues en esta parte nos va a indicar cuál es el problema. Aquí tenemos, bueno, las secciones típicas de file, pues bueno, para crear un nuevo archivo, abrir, ¿cierto? Entre muchas otras opciones. Importante aquí de pronto ver pues que hay una sección donde podemos encontrar ya muchos códigos ejemplo y que podemos buscar, bueno, también dependiendo de una característica o de algún elemento en particular que vayamos a utilizar. Sí, tenemos desde ejemplos básicos hasta ejemplos de uso de puertos digitales, analógicos, hasta pues ejemplos más avanzados, digamos como ejemplos para manejar interfaces LCD, para controlar motores, servos, para también probar dispositivos con elementos de Wi-Fi, ¿cierto? Entre muchos otros. Bueno, de hecho más adelante retomaremos esta parte de los ejemplos. Continuando, entonces también tenemos la parte de edición, digamos, para comentar, para ordenar el script, ¿cierto? Para aumentar o reducir indentación. La parte del sketch, bueno, para verificar el código, para mostrar, bueno, dónde está ubicado el script, para importar librerías, entre otras características. En la parte de herramientas, entonces podemos encontrar también para mostrar el monitor serial, las placas, la conexión a puerto serial, selecciones de programador, ¿cierto? Que para el caso, pues digamos que el Arduino 1, por ejemplo, ya tiene, bueno, por defecto, o sea, uno puede cargar los códigos simplemente conectando la tarjeta vía USB. Sin embargo, digamos, hay tarjetas que no tienen esa facilidad o de pronto incluso por el tamaño no tienen habilitado un puerto USB o micro USB
para poderse conectar al computador y pues posteriormente cargarle el código. De hecho, pues aquí, bueno, digamos, en la lista de programadores, pues aparece por defecto este que está aquí, el MK2, ¿sí? Entre muchas otras interfaces. Y de hecho aquí también está la opción de Arduino, ¿sí? Que de hecho la Arduino, un Arduino 1, pues yo la puedo utilizar como programador, ¿sí? Existe una configuración, digamos, a nivel de cableado, ¿cierto? Que uno puede conectar un Arduino a una placa más pequeña y desde aquí pues escoger esa parte de programador. Claro está que eso solo aplica pues para algunas versiones del Arduino 1. Y no sé si de pronto aquí a ver habrá alguna imagen para, para mostrarles. Listo. Ah, bueno, sí, miren. Hay versiones, ¿no? Del Arduino 1. Por ejemplo, esta es como la más tradicional, ¿sí? Que pues aquí tiene este chip, ¿cierto? El Atmega, ¿sí? Que pues de hecho, o sea, para poder utilizar la Arduino como programador, se tiene que retirar este PIC, ¿sí? Porque si no se puede quemar, ¿sí? Es como una recomendación. Pero cuando yo voy a utilizar el Arduino directamente, pues todo se deja tal cual como está. Dato extra. Normalmente, pues las Arduinos que uno consigue en el mercado son unas Arduinos de color azul, ¿cierto? Que son como las versiones chinas, ¿sí? Que de hecho así, pues por decir un precio de referencia aquí en Popayán, no debería valer más de, bueno, debería valer entre unos 25 o 30 mil pesos, más de ahí no. Sin embargo, pues si en alguna parte les tienden a cobrar más, pues realmente ese no es el valor y pues recomendaría buscar otro sitio. ¿Por qué la observación? Porque pues a veces en el mercado les dicen, bueno, que les van a vender un Arduino original y pues bueno, un Arduino original está alrededor, bueno, como podemos ver aquí la cifra en dólares, $23, que más o menos pues nos estaría botando unos 70, 80 mil pesos, ¿sí? Entonces, como ven la diferencia de la versión genérica a la versión original, pues siempre es como grande, ¿sí? Entonces, ¿cómo distinguir una Arduino genérica de un Arduino original? Entonces, como les decía, la Arduino genérica normalmente está en un color azul, ¿sí? Y físicamente es igual a esta placa de aquí. Esta placa, la placa original, pues tiene este tono como agua marina, ¿sí? Y pues digamos que como para la fija, este color es lo que distingue a una tarjeta Arduino original. De pronto para que lo tengan en cuenta cuando, pues de pronto si desean adquirir uno para algún proyecto o lo que quieran. Bueno, eso como un paréntesis allí. Bueno, entonces les decía, esas opciones como de programación, de poder utilizar la placa. Y pues digamos aquí cuando yo voy a conectar una tarjeta Arduino, pues aquí tengo que asegurarme de seleccionar la tarjeta específica que yo estoy conectando. Hay veces, y de hecho hay versiones del IDE que pues ya lo reconocen automáticamente, sin embargo a veces no pasa. Entonces pues antes de, digamos, empezar pues a codificar y sobre todo antes de enviar el código, hay que asegurarse de que aquí esté seleccionada la opción correspondiente a la tarjeta que yo tengo conectada. Entonces, bueno, aquí por defecto está marcada el Arduino 1 y de hecho, pues ahorita para mostrarles algo, yo acá voy a conectar pues precisamente una placa Arduino 1, ¿sí? Bueno, a nivel físico, entonces si nosotros vemos aquí el Arduino, cuando ustedes pues bueno, ya lo conecten, ¿sí? Entonces, bueno, ahí lo que van a notar, digamos, en primera para ver si está funcionando correctamente la placa, ¿sí? Es que aquí vemos un LED, un pequeño LED en la palabra al lado que dice on. Entonces, automáticamente ustedes cuando conecten la placa al computador, este LED tiene que encender. Si no lo hace, entonces puede haber algún problema con la placa o con el cable o con el mismo puerto USB. Entonces, antes de, digamos, de ver si hay algún problema con el IDE, que no les cargue el código, probablemente el problema sea más físico, ¿sí? Y pues bueno, a veces cuando carga o cuando se ve la información, aquí este LED de aquí se empieza a encender y apagar, ¿sí? Cuando se está enviando el código desde el computador a la tarjeta. Entonces eso también es, digamos, una parte que también se puede verificar. Bueno, entonces, como les decía, pues yo acá voy a conectar un Arduino, de hecho ya la conecté, y pues vemos aquí que en herramientas, lo que inicialmente aquí aparecía como puerto serial, así como digamos en gris, en un tono que no se podía seleccionar, ahorita ya se activó. Entonces, bueno, verificando, entonces inicializamos aquí viendo la board, como les decía es un Arduino 1, listo.
ya está seleccionada el Arduino 1. La parte de programador, pues no importa, se deja por defecto. Sí, pues porque aquí ya está directamente un bootloader integrado. Hay casos, digamos, hay algunas tarjetas que a veces, de pronto por manipulación o por algún tipo de defecto de fábrica también, puede ser que no se reconozcan y no se pueda enviar el código. O de hecho, digamos, desde el tanto proceso de programar y enviar códigos, se puede dañar. Aplica, por ejemplo, para los casos del Arduino Nano o el Arduino Mini, ¿sí? Que en esos casos, a veces, sí, por alguna circunstancia o alguna parte de corriente, se tiende a perder el bootloader, ¿sí? Que el bootloader técnicamente, como en los computadores, es lo que inicializa todos los componentes y la comunicación del software con el hardware para poderlo utilizar. Entonces, si en la tarjeta, por X o Y circunstancia, pues no se encuentra el bootloader, entonces no se va a poder comunicar la placa con el computador y pues en consecuencia no voy a poder cargar los códigos. Entonces aquí pues existe esta opción, ¿sí? Para quemar el bootloader y pues bueno, digamos que uno en la web descarga el bootloader específico para la determinada tarjeta y pues lo puede enviar desde este ID. Bueno, eso como un dato adicional allí. Retomando, entonces vamos al puerto serial y aquí vemos que por defecto la raíz pues me aparece como dev y en mi caso pues es TTY ACM0. Bueno, en las versiones ya como tal del Arduino, probablemente ya ustedes en Windows, que es como la generalidad, van a ver que cuando aquí en puerto serial va a aparecer incluso el nombre de la tarjeta. O sea que en este caso aparecería aquí como Arduino 1 y pues entre paréntesis el puerto al que está conectado. Entonces miren, aquí también, digamos, si yo tuviera conectado varias placas o el sistema reconociera otros dispositivos aquí, entonces antes de cargar el código yo tengo que asegurarme de seleccionar pues la placa que yo tengo conectada o la placa a la cual le quiero enviar el código que voy a desarrollar, ¿sí? Entonces esta parte es muy importante. Entonces miren, bueno, aquí pues ya estaba marcada, entonces aquí ya no hay mayor problema. Entonces aquí pues listo, yo ya puedo empezar aquí la parte de la codificación y pues bueno, sin ningún problema. ¿Listo? Bueno, como tal y como en todo hardware, pues vamos a empezar a hacer lo que es el hola mundo, ¿cierto? Del hardware, que básicamente pues va a ser encender un LED, ¿no? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Profe, ¿Sí? es que tú abriste ahí desde online, ¿cierto? O sea, desde la web. Ah, no, 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 este es el que tengo yo instalado acá en el Linux. Ah, ok. O sea que ahí solo le conecto la placa y eso es que ya se me ha olvidado un poquito. Ah, sí, 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 aquí fue donde le conecté, que digamos que aquí ya me empezó a habilitar estas opciones de acá. Si no, cuando apenas empecé a explicar esto estaba como desmarcado, o sea, no se podía escoger. Ah, listo. Sí, digamos la parte web, de hecho, ese lo podemos encontrar, el editor web, digamos. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Y usted va a hacer práctica con Arduino y calificable y todo? Pues más que con Arduino la vamos a hacer a través ¿de qué? De Tinkercad. Pero sí, sí vamos a hacer unas prácticas calificables, que de hecho de aquí para abajo todo es práctica. Entonces habría que conseguirse un Arduino. No, 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 no. Todo eso, mejor dicho, ahorita que veamos Tinkercad ya se van a dar cuenta que todo lo podemos hacer allí, sin Ah, necesidad vale, de vale. tener una placa física. Sino que pues igual esta parte se las explico por si pues cuando ya empiecen ustedes a desarrollar sus proyectos, sus cosas con un Arduino físico. Entonces, para que tengan en cuenta estas recomendaciones. Vale, bro. Vale. Listo. Miren, entonces aquí, pues bueno, aquí di la opción de Arduino Web Editor, ¿sí? Que bueno, que es la herramienta web, pero pues básicamente aquí tengo que tener es una cuenta, ¿no? Para poder hacer ¿qué? La utilización de ese entorno web. Pero bueno, pues básicamente es lo mismo, ¿no? Sino que simplemente es que yo no voy a tener instalado el entorno en mi computador, pero aún así yo voy a poder, digamos, hacer códigos, compilar, ¿cierto? Pero esto es como dato adicional. De hecho, vamos a ver algo muy similar en Tinkercad, la posibilidad, digamos, de hacer los scripts y probarlos ahí online. Creo que pues como para que les resulte más familiar la interacción con el entorno, entonces pues vamos a hacerlo aquí en el entorno
y pues luego vamos a pasar a la plataforma de Tinkercad. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? No, profe, de mi parte. Vale, chicos, igual cualquier cosa me comentan. Y pues como les digo, porque aquí todo para abajo va a ser prácticas, pues yo les voy a dejar, digamos, guías o iniciativas allí para que ustedes resuelvan los problemas y desarrollan programas a esos planteamientos que yo les voy a ir colocando. Pero bueno, hablando de la estructura básica de un código en Arduino, tiene dos métodos que siempre tienen que ir. Entonces el primero de ellos es este, el void setup, ¿cierto? Que bueno, ahorita con el, ¿qué les digo? Con el código, pues ya vamos a ir viendo como los elementos, digamos, relevantes que tiene que tener cada uno de los elementos. Y bueno, de hecho, lo vamos a explicar también como análogamente con el lenguaje que vimos la vez pasada, la parte ¿de qué? De ensamblador. Y vamos a ver como, digamos, como desde ese principio, cómo entender más fácil el proceso digamos, de eso, ¿no? De asignar variables, de manejos de memoria, ¿cierto? Todas esas partes. Bueno, entonces, bueno, aquí como tal, bueno, uy, perdón, aquí el método aquí, el void setup, y pues el otro método importante, también siempre tiene que ir, es el void loop. Uy, perdón, loop. Ah, no está ahí. Las llaves, listo. Entonces, miren, en el void setup, comúnmente lo que uno hace es lo que pues en ensamblador nosotros mirábamos que era, como decir, entrar al banco de memoria a definir los pines y digamos a definir si se van a comportar como entrada o como salida, ¿sí? O sea, básicamente ahí entramos a eso, a definir las entradas y las salidas. Y en el loop, digamos que sería como similar a escoger el otro banco de memoria, ¿cierto? Donde nosotros pues ya desarrollamos el código como tal, las instrucciones y todo eso. ¿Cuál es lo importante también aquí del método de este loop? ¿Sí? Que lo que nosotros ubiquemos dentro de este método es lo que se va a, digamos, a ejecutar continuamente. Porque si nosotros lo ponemos afuera, eso solo se va a ejecutar una sola vez. Entonces, lo que esté ubicado aquí dentro del loop, vuelvo y repito, es lo que se va a ejecutar continuamente en la placa, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí en el setup, bueno, colocamos la definición de los pines y en el loop colocamos como tal el código, ¿sí? Entonces, bueno, inicializando, ya con un código pues muy sencillo, vamos a definir las entradas y las salidas. Para ello existe este método, ¿sí? Entonces, spin mode, ¿sí? Bueno, otro detalle aquí. Entonces, miren, como ven, o sea, las palabras reservadas o los métodos, las instrucciones y eso, cambian de color, o bueno, tienen un color característico para pues ver que si está bien escrito el método. Por ejemplo, si yo aquí hubiera escrito, bueno, pin mode así, aparece en negrilla, entonces sí, o sea, eso pues me da señal de que pues algo está mal escrito en la instrucción. Entonces aquí también vamos a encontrar comúnmente que los métodos van de la siguiente forma. Entonces, la primera letra va en minúsculas y si por decirlo la instrucción o el método como tal está compuesto como por dos palabras, ¿cierto? Entonces vamos a ver que, bueno, repito, la primera va a estar en minúscula y si está compuesta, entonces la segunda parte de la palabra va a ir en mayúscula. Entonces en este caso es pin mode, ¿sí? Y como tal, dentro de él, pues bueno, vamos a definir unos parámetros. Entonces, nosotros en ensamblador, pues bueno, decíamos que íbamos a definir entradas y salidas, ¿cierto? Pero antes de eso, ¿qué es lo que nosotros primero tomábamos? ¿Qué es lo primero que hacíamos? O bueno, ¿ustedes qué harían? ¿Qué necesito yo pues para definir entradas y salidas? Como el pin o algo así. Era Bueno, como listo, definir ajá. un estado, si estaban abiertos, cerrados.
Listo. De hecho, las dos son cosas que lo que vamos a necesitar. Entonces, por un lado, necesito definir, bueno, qué pin pues voy a utilizar, ¿no? O sea, como en la otra que decíamos qué puerto íbamos a utilizar, que decíamos que era el puerto B, y bueno, listo, después decíamos tal pin. Entonces, miren, bueno, ahorita como práctica general, pues vamos a utilizar el pin 13, y ahora les comento por qué. Entonces, bueno, vamos a poner el pin 13, ¿sí? Entonces ahí voy a decir que ese es el pin que voy a configurar. Luego, pues entro a configurar, como dicen, pues a darle un valor, o sea, si se va a comportar como entrada o como salida. Entonces, si yo digo que pues voy a configurar ese pin para encender un LED, entonces, bueno, la pregunta que siempre les hago, entonces en ese caso, ¿qué debería configurarlo yo? ¿Como entrada o como salida para encender un LED? Salida. Salida, bro. Como salida, muy bien. Entonces, miren, y tal cual como otros entornos y como otros lenguajes que ustedes ya han visto y que de hecho, pues en relación a la anterior, también, pues viene del idioma inglés. Entonces, si yo le digo que lo voy a configurar como salida, entonces pongo la palabra en inglés, y bueno, de hecho la voy a poner en mayúsculas también, es output, ¿sí? De salida. Sí, que como ven allí, pues también cambió a un tono azul, ¿sí? Y pues bueno, digamos que ya con eso yo ya he dicho que voy a utilizar el pin 13 y lo voy a utilizar como salida, ¿vale? Bueno, lo siguiente entonces sería, pues bueno, ya pasando a la parte del loop, sería indicar, pues bueno, que le voy a enviar una señal para que se encienda. Pues miren, nosotros vamos a encontrar que en el Arduino pues podemos manejar tanto pines digitales como pines analógicos. Sí, de hecho a lo largo de las prácticas pues vamos a ver y de hecho vamos a interactuar con esos pines, ¿sí? Dependiendo de la funcionalidad o el concepto que vayamos a evaluar a través de las prácticas. Entonces, en este caso, el pin 13 que hemos definido es un pin de tipo digital. Y pues bueno, como tal, entonces vamos a encontrar unos métodos que dependiendo si el pin es analógico o digital, pues va a tener esa raíz en su método, en su palabra. Entonces, como es un pin digital, entonces bueno, va a ser digital, ¿cierto? Y pues le voy a enviar un valor, o sea, le voy a enviar un valor para que se encienda. Entonces voy a escribirle un dato a él. Entonces sería aquí, entonces digital, o sea, siguiendo el principio de la siguiente palabra va a ser en mayúscula, entonces sería digital write, ¿sí? O digital greeting, ¿sí? O sea, de escribir. Entonces voy a escribirle pues a un pin digital. Y entonces, lo mismo. Aquí van dos parámetros. Entonces, ¿cuál creen que es el primer parámetro que debería poner allí? Siguiendo la línea. Por ejemplo, no sé, Daniel, ¿qué crees que debería poner allí? De los dos parámetros que van ahí, ¿cuál sería el primero? Bueno, te vemos, pero no te escuchamos. Profe, lo que pasa es que, digamos, ya voy llegando a la casa, entonces no está, digamos, con el celular y los audífonos, pero entonces ya llego a la casa y ya. ¿Vale, profe? Listo, listo. Bueno, entonces, John Chicangana, a ver, ¿qué opinas? ¿Qué debería poner ahí yo de parámetro? Profe, ¿y no se ponía high? Bueno, sí, eso es una parte. Entonces, por eso les digo, o sea, aquí van dos parámetros. Entonces, el primer parámetro, ¿cuál debería ser? Pin 3. Ajá, el pin. Ajá, debería ubicar el pin. Entonces, que en este caso es el 13, ¿cierto? Y pues la segunda parte del parámetro es como ya dijo Ángel, o sea, debería yo decirle, pues bueno, que le voy a enviar un voltaje para que se encienda, ¿cierto? Entonces, pues si nosotros vamos a la convención de los sistemas digitales, ¿cierto? O el sistema binario, pues tenemos como los dos estados, ¿no? Que sería el 1 o el 0, o bueno, 5 voltios, 0 voltios, o lo que es lo mismo, digamos un estado de tensión alto o bajo, ¿sí? Entonces, como yo lo que quiero es encender el LED, ¿cierto? Entonces le voy a enviar el estado alto, ¿sí?
Entonces también iría en mayúsculas y pues iría la palabra hide. ¿Sí? Entonces ya con eso estoy diciéndole que al pin 13 le envíe un estado alto, es decir, le envíe un voltaje, una corriente, para que se encienda. ¿Listo? No, miren, este es un ejercicio muy sencillo, como les digo, es apenas un hola mundo para encender un LED. Bueno, entonces vamos a compilarlo a ver si hay algún error. Entonces miren, aquí, bueno, de hecho me olvidé de mencionarles esto, digamos así como tenemos aquí dentro las herramientas, digamos en Sketch para verificar, compilar y enviar el código y todo eso, aquí gráficamente pues también tenemos esas opciones. Entonces el primero, el que parece un visto, un chulito, es el de verificar, o sea, la herramienta para compilar. El siguiente, el que dice upload o upload, es el que me permite ya, una vez que yo he compilado el código, enviarlo a la tarjeta. Luego tenemos aquí, bueno, este icono de esta hojita para, digamos, abrir un nuevo sketch, el de acá para abrir uno ya existente y el de acá para guardar cambios. Y pues acá en la parte final tenemos una parte que es el monitor serial, que pues bueno, cuando ya lleguemos a esa práctica, pues ya vamos a ver cómo utilizarlo y cómo funciona, y de hecho en el código qué elemento adicional tengo que agregar para poder desplegar información en el monitor serial. Entonces bueno, procedemos inicialmente a verificar. Listo. Entonces miren, aquí en la parte inferior ya me aparece esa información. Entonces, miren, cuando, bueno, generalmente aparecen como letras en color blanco, es que todo está bien. Si apareciera un error, aparecerían pues algunas letras en un tono rojo, en un tono naranja, ¿sí? Y pues que bueno, que yo procedería a leer para revisar a dónde está el problema. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Listo, chicos. Bueno, entonces ahora pues sí vamos a pasar a Tinkercad. Bueno, voy a abrir aquí la herramienta. Bueno, aquí yo ya tengo mi cuenta, pues bueno, igual ustedes por eso lo recomendaba de la clase pasada, que ya tuvieran creada su cuenta en este entorno. Entonces, bueno, aquí en esta parte, lo que nosotros, bueno, vemos distintas opciones. Vemos para hacer diseños, para hacer código en bloques, etcétera. Pero nosotros nos vamos a ir a esta parte, a la segunda opción que dice circuitos. Entonces, aquí en la opción de circuitos, ¿cierto? Yo le voy a dar aquí en crear nuevo circuito, ¿sí? Entonces le doy aquí en crear nuevo circuito. Y pues bueno, aquí se me despliega una ventana nueva, donde pues básicamente aquí tenemos un set también de herramientas tipo como en Proteus, ¿cierto? Donde yo pues aquí en este icono de búsqueda pues puedo buscar los elementos que yo necesite. Entonces, como vamos a probar un sketch en Arduino, pues entonces yo aquí escribo Arduino, ¿cierto? Y pues bueno, como es un Arduino 1, entonces aquí ya tengo yo la opción. Entonces digamos que con clic sostenido, pues yo arrastro. Y pues bueno, aquí ya tengo mi Arduino 1. Bueno, también pues voy a necesitar algo para conectar pues los elementos que voy a poner a interactuar con la placa Arduino. Entonces, a ver, ya no me acuerdo cómo es que aparece. No sé si aparece así, como protoboard. O bueno, pongámosle solo board, a ver si aparece. Ajá. Acá se llama breadboard. Entonces, mire, lo mismo, digamos, yo aquí arrastro y pues bueno, pongo la placa. Uy, perdón. Pongo este elemento, que es donde yo voy a conectar los distintos elementos. ¿Sí? Bueno, entonces en este caso vamos a encender un LED. Entonces, bueno, voy a agregar un LED. LED, ¿cierto? Entonces, bueno, tengo este LED aquí. Y bueno, ustedes ya deciden dónde lo ponen. Bueno, también pues yo a este LED le puedo cambiar el color, ¿cierto? Aquí está por defecto el rojo. Bueno, le pueden poner ustedes el color que quieran. No sé, pongámoslo amarillo. Y pues bueno, aquí también como para ir relacionando un poco los elementos de esta placa, que de hecho pues en la parte real también tiene las mismas características. Entonces, miren, si nosotros nos ubicamos, digamos aquí, en este puntero, digamos, bueno, vamos a hacer un poco de zoom.
Entonces, miren, si yo me ubico aquí, vemos que se resalta toda esta línea, ¿sí? Esta línea 1, ¿sí? Indicando que toda esa columna, por así decirlo, esa columna, es una línea común, ¿sí? Entonces, si yo quiero independizar dos elementos, pues debería conectar una parte en una línea y la otra en la línea de al lado. Porque si no, si los conecto aquí juntos, pues digamos que podría ser un corto, ¿sí? Si el dispositivo o elemento que yo voy a conectar, pues tiene polaridad. Entonces, aquí lo importante, digamos, relacionar es que en la parte interna, digamos, lo que está aquí de la A a la J, ¿sí? Todo esto, bueno, como está predispuesta la protoboard, todas las columnas son una sola línea, ¿sí? Todo eso es un punto común, ¿vale? Bueno, aquí esto está separado, ¿sí? En algunas versiones de la protoboard todo esto hasta acá abajo es una línea continua, pero digamos que si yo quiero unir este bloque con este de acá, pues bastaría con poner un puente de aquí a aquí, ¿cierto? Y listo, entonces ahí ya todo esto estaría unido, ¿listo? Pero bueno, eso como para indicar cómo está distribuido esto acá adentro. De hecho, en físico, digamos que aquí internamente, aquí lo que hay es una pequeña lámina de aluminio, ¿sí? Que va desde un punto hasta el otro, toda esta lámina, ¿sí? Y bueno, digamos que aquí por debajo hay puestas láminas que estaban conectadas independientemente, ¿sí? Entonces, para relacionar también, digamos que vemos aquí esta parte que está con este menos y este más, estos ya están, digamos, distribuidos de esta manera, en manera horizontal, ¿sí? Entonces aquí en el menos, toda esta línea, digamos, si yo conectara una batería, entonces todo esto sería la tierra, y si yo conectara acá, todo esto sería la fuente. O sea que si yo saco un cable desde cualquiera de estos puntos, pues voy a sacar un punto de voltaje, y acá también en cualquiera de estos puntos, pues un punto a tierra. ¿Sí? Si yo quisiera conectar esos puntos allí. ¿Sí es clara esa parte, chicos? Sí, profe. Listo, chicos. Bueno, en relación también al LED como algo básico, ¿sí? Pues el LED básicamente es un diodo, ¿sí? Y los diodos básicamente pues tienen un sentido para conducir electricidad y otro que pues digamos se comportaría como un aislante. Entonces digamos que esto pues tiene una polaridad, o sea, tiene un extremo positivo y un extremo negativo. Entonces el extremo negativo que sería el cátodo, el extremo positivo que es el ánodo. Bueno, entonces digamos que físicamente un LED pues nuevo, ¿sí? Para nosotros distinguir cuál es el terminal positivo y el terminal negativo, entonces lo que nosotros podemos, digamos, observar es que tiene dos paticas y pues una de las patas la más larga es el terminal positivo, ¿sí? O el ánodo. Y la pata más corta es ¿qué? El cátodo o la pata negativa, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? A veces uno, pues digamos, recorta las patas como para que poderlo conectar más cerca, para que no genere ruido, o para que se vea más estético el circuito, bueno, etcétera, ¿cierto? Y puede pasar, digamos, que yo en ese punto yo ya me olvide cuáles, las corto iguales las patas, y entonces ya no puedo distinguir cuál es el positivo y el negativo, ¿cierto? Pero pues hay otra forma para poder distinguir eso. Entonces, miren, digamos que la parte plástica del LED, o sea, esta parte donde está el bombillito, ¿sí? Tiene un contorno redondeado, ¿cierto? Pero, digamos, justo donde está el cátodo o la pata negativa, en esa parte es una parte plana, es una parte, ¿sí? Digamos que es como una base allí, que es diferente del resto que es circular. Entonces, la pata donde esté la parte plana, esa pata es la pata negativa, ¿sí? Por lo tanto, la otra va a ser la parte positiva, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, si de pronto, pues, digamos, ya en la parte física con un LED llegan a interactuar, entonces como tips, digamos, para distinguir el terminal positivo del negativo. Bueno, viendo aquí en el simulador, vemos que, pues, bueno, aquí nos muestra la imagen, digamos, una pata recta y una pata ligeramente doblada. Si ustedes por observación, digamos, les dijera que determinen cuál es la pata positiva y cuál es la negativa,
Por ejemplo, digamos la pata doblada, ¿ustedes qué dirían que es esa? ¿La positiva o la negativa? Por ejemplo, a ver, Cindy, ¿qué dices? ¿La pata doblada sería la pata positiva o la pata negativa? Mm, yo digo que esa doblada sería la negativa. La negativa, listo. A ver, Robert, ¿qué dices? ¿Sería positiva o negativa? Y creo que esa es la negativa, profe. La negativa. Bueno, Fernando, ¿qué dices? ¿Positiva o negativa? Para mí que es positivo. Listo, bueno, hay dos para negativa, Fernando dice positiva. Jefferson, por ejemplo, a ver, ¿qué dices? ¿Es la pata positiva o la negativa? Positiva, profe. Positiva, listo, la positiva. Bueno, hay dos positivas, dos negativas. ¿Quién desempata aquí? A ver, digamos... No, pues John. ¿Qué dices, John? Yo digo que es negativa. Negativa, bueno, listo. No, es positiva, profe. Que ya buscaste en Google, así. Sí. Bueno, chicos, entonces, para todos, la pata doblada viene a ser el terminal positivo. ¿Por qué? Porque digamos que comúnmente en los simuladores uno encuentra eso, digamos, haciendo alusión a lo que les mencionaba al principio, que pues la pata más larga es la pata positiva. Y de hecho, pues digamos, cuando uno conecta, ¿sí? Para asegurarse de que los dos puntos queden conectados, pues la pata más larga se va a tender a doblar un poco, ¿sí? Entonces, digamos que eso es lo que buscaban los diseñadores de estos simuladores, o sea, como ilustrar, que la que está ligeramente doblada, pues es porque es la pata más larga, entonces en ese caso es la pata positiva, ¿sí? Sin embargo, pues por si las dudas, digamos que uno se puede parar aquí en en la patica, pues, del LED, y ahí sale un letrero indicando qué es. Entonces aquí tengo que es el cátodo, o sea, el negativo, y del otro lado, pues bueno, aquí dice ánodo, entonces que sería el positivo, ¿sí? Pero pues más sin embargo, así como general, pues listo, la pata doblada es la positiva. Por lo mismo que físicamente la pata más larga es la positiva. Pero bueno, así como cositas que para que vayan teniendo en cuenta. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? No, profe. Listo. Bueno, bueno, aquí entonces para la parte de los montajes vamos a manejar unas convenciones. Entonces, miren, bueno, lo primero que vamos a hacer es cablear aquí. Entonces, como estoy cargando el código en el pin 13, ¿cierto? Entonces voy a sacar un cable desde aquí, desde el pin 13. Entonces lo que yo hago es dar clic ahí donde se está, pues digamos, resaltando. Y ya aquí ya me genera, pues, este cablecito, ¿sí? Entonces, este 13 lo conecto al positivo o al negativo. Positivo. ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la pregunta? Que si el 13 lo conecto al positivo o al negativo. Ahorita me dijo alguien que al Al positivo. positivo, profe. Al positivo. Sí, Listo, al positivo. listo. Lo voy a Y el, conectar aquí. y el GND al negativo. Ajá, exactamente. Entonces, miren, la convención que vamos a manejar. Uy, bueno. Bueno, eso me adelanté un poco ahí. Entonces, miren. La convención inicial que digamos que vamos a manejar aquí es que para nosotros poner, bueno, digamos para identificar o para ilustrar que estamos conectando una fuente de voltaje, ¿sí? La parte positiva, ¿cierto? Entonces vamos a ese cable, ¿cierto? Lo vamos a, aquí aparece como por defecto el verde, ¿no? Pero entonces lo vamos a utilizar de color rojo. Esa es la convención que vamos a utilizar, la primera convención. Entonces, para ilustrar voltajes o para indicar que estoy conectando un voltaje a un dispositivo, entonces el cable que vaya de la fuente de alimentación va a ir en color rojo, ¿sí? Para los voltajes.
¿Listo? Segunda parte de la convención. Entonces, miren, bueno, aquí yo le doy doble clic para generar este otro nodo adicional, que es para lo siguiente. Entonces, miren, la otra parte de la convención que vamos a manejar es que cuando cablemos en los montajes, vamos a colocar los cables siempre en ángulos de 90 grados, ¿sí? Para que se vea más ordenado y pues bueno, digamos para de hecho ubicar más fácilmente algún error de conexión, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a agregar el cable de tierra, que pues lo que buscaríamos es la parte que dice GND, ¿sí? Como está todo en la misma placa, de hecho encontramos varios GND. Entonces encuentro GND por acá y un GND, y GNDs por acá. Entonces esas son tierras comunes y pues yo puedo utilizar cualquiera de ellas para, digamos, alimentar o, digamos, conectar a los elementos del circuito. Entonces, lo mismo, yo voy a sacar esto de aquí, ¿cierto? Y lo voy a conectar aquí en la tierra. Pero entonces, siguiente convención. Entonces, las tierras yo las voy a manejar con el color negro. ¿Listo? Entonces, con ese color, pues yo voy a indicar que lo que estoy conectando allí es una tierra. ¿Listo? Lo demás, pues bueno, digamos ya otros elementos que ustedes conecten allá, pues ya verán ustedes como qué color utilicen. Y la otra parte, pues lo de siempre, ¿cierto? Entonces conectar esto, o bueno, ubicar los cables en un ángulo de 90 grados. ¿Listo? ¿Sí es claro hasta allí? Sí, profe. Listo. Muy bien. Entonces miren, voy a ir aquí a mi script de Arduino, ¿cierto? Pero pues bueno, eso también lo pueden hacer acá en la simulación, pero bueno, acá como para irnos familiarizando, entonces yo lo tomé de acá. Bueno, voy a tomar este código, ¿sí? Lo voy a copiar y lo voy a agregar aquí a esta placa Arduino, a esta parte de la simulación. Entonces miren, aquí pues vemos en estas herramientas que hay una parte que dice code o code, ¿sí? Entonces miren, yo lo voy a abrir aquí y aquí me aparece como código, digamos, en bloques, que yo también puedo pues programar acá con bloques. Pero pues nosotros vamos a codificar acá pues ¿en qué? Con scripts propiamente, o sea, con texto. Entonces miren, ¿cómo cambio yo eso? Entonces aquí, digamos, aquí en esta flechita yo puedo darle clic y aquí me aparece, bueno, la opción de bloques, bloques y texto, texto, ¿sí? Entonces yo voy a seleccionar la última, la opción de texto. Bueno, aquí me pregunta si estoy seguro de editar el editor en bloques, bueno, etcétera. Bueno, entonces yo le voy a dar solo continuar y pues aquí ya me pone el script, ¿cierto? Bueno, este es un script que ya estaba. Lo voy a reemplazar con el que yo pongo, con el que acabamos de hacer en Arduino. Que este pues lo único que hace es encender el LED. ¿Listo? Aquí vemos de hecho también en la parte inferior que tenemos un monitor serial. Sí, pues como el que tenemos acá en el IDE de Arduino, que viene a ser este que está acá. Y pues digamos para desplegar pues también esa parte, que como les digo, ya en su momento pues ya veremos cómo se utiliza eso. Entonces ya tengo mi código, bueno, lo voy a cerrar un momento, ya tengo cargado mi código y lo que hago entonces es darle Start a la simulación. Y entonces si no hay mayor inconveniente, lo que debería pasar ahora es que este LED se tiene que encender. Ah, perdón, hay un pequeño detalle, un pequeño gran detalle aquí que me falta incluir. Bueno, lo que pasa es que aquí yo tengo que incluir pues una resistencia para proteger el LED. ¿Por qué? Porque pues digamos la Arduino, la placa Arduino saca una corriente muy alta de 40 miliamperios. Entonces si yo conecto ese elemento directamente, pues voy a quemar el LED, ¿sí? Porque la tolerancia pues es muy baja, el elemento del LED trabaja a 0.7 voltios, o sea, la corriente es muy baja que se necesita para encender un LED. Entonces, para ello yo tengo que, pues bueno, conectarle esa resistencia. Entonces, bueno, voy a quitar este cable. Y eso, vamos a agregar la resistencia. Entonces, aquí, bueno, resistor, ¿cierto? Entonces aquí ya tengo. Lo voy a ubicar aquí. Lo voy a conectar la resistencia en el pin de tierra. ¿Listo? Bueno, lo voy a conectar aquí, ¿sí? Bueno, ahí está. Y voy a cambiarle el valor. Aquí, digamos, estos colores que están aquí, si ustedes recuerdan de su curso de electrónica, me indican el valor de la resistencia, ¿sí? Siendo, pues, digamos, el primero, pues, como el índice, el segundo, el primer multiplicador y el tercero, el segundo multiplicador.
Entonces, en este caso, digamos, tengo una resistencia de 1 kilo ohmio. Entonces, es muy alta también. Entonces, lo que yo voy a cambiar, bueno, primero voy a cambiar las unidades a ohmios. Y voy a poner aquí la resistencia. Le voy a dar un valor de 220 ohmios. ¿Listo? La voy a dejar allí. Y bueno, voy a volver a conectar la tierra, pero ahora la voy a conectar aquí, ¿no? A esta resistencia. Bueno, no se olviden, pues la parte de lo del ángulo, ¿cierto? El ángulo de 90 grados. ¿Listo? Bueno, listo, ya puesta la resistencia. Ahora sí, sí se me estaba pasando ese detalle. Bueno, entonces ahora sí, yo le voy a dar aquí donde dice Start Simulation. O bueno, no sé en qué versión, qué de idioma le hayan dejado ustedes allá. Pero bueno, básicamente donde está este icono de Play. Entonces aquí, pues si yo le doy Play, entonces debería simplemente encender este LED de aquí. Entonces, bueno, le doy Play. Y bueno, aquí se enciende este LED. Bueno, les decía, la razón de utilizar ese pin 13 es porque, bueno, aquí externamente, ¿cierto? Yo tengo aquí el pin 13 que lo estoy sacando pues acá con este LED, ¿cierto? Con este LED. Pero resulta que internamente en la placa, esta L de aquí, este LED que se está encendiendo aquí, es el mismo pin 13, ¿sí? Entonces miren que aquí pues digamos que yo tengo encendido este LED acá y pues igualmente se va a encender este LED aquí porque configuré el pin 13 para que se encendiera. ¿Listo? ¿Sí es claro, chicos? Sí, sí, profe. Listo. Bueno, chicos, entonces ahorita ustedes van a hacer este mismo montaje y van a probar ese mismo código y pues van a enviar pantallazos al WhatsApp bueno, de su montaje, ¿listo? Mostrando pues el encendido del LED, ¿vale? Profe, ¿me deja ver el código? ¿Me hace el favor? Sí, sí, Vale, gracias. listo. Bueno, entonces conforme vayan terminando de hacer esa implementación, pues van enviando un pantallazo al WhatsApp o una fotografía, lo que sea. Y bueno, pues ahí vamos anotando esta parte de notas, ¿sí? O sea, todos los ejercicios que vamos haciendo en clase, pues vamos a ir sacando una nota, ¿vale?
¿Quién envió el pantallazo ahorita? Yo, profe. Ah, listo, Fernando, vale.
Ángel, ¿qué te digo? ¿El LED sí te encendió o es que ya no veo? Espérame un segundito que apagué el computador. Ah, no, no, fresco. No, no, pues igual ellos es que, pero te digo, es que se ve que el LED de la tarjeta del 13 sí enciende, pero el otro no encendió. O soy yo, pues no sé. No, como que no encendió. Profe, es que creo que tenía un código ahí en el Arduino y eso, para borrarlo solo se le da el clic en el cosito del lado izquierdo. Sí, 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 en la flecha, digamos, en la que dice subir o upload. Con ese ya se envía y ya. Daniel, y bueno, para todos, ¿no? Pues la recomendación para lo que decíamos, la convención de los cables en ángulos de 90 grados, ¿listo? Ah, vale, vale, profe. Listo, profe, ya lo mandé. Ah, listo, Ángel, ahí sí, sí. Listo, bien.
Bueno, chicos, entonces, mientras van terminando los demás compañeros, bueno, vamos a aprovechar el montaje que tenemos allí para explicar otra característica. Bueno, entonces, volviendo al código, ¿sí? Al código que teníamos, como ya dijimos, pues lo que hicimos ahorita fue encender un LED. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que ese LED se encienda y se apague. ¿Listo? Entonces, reutilizando este código, aquí, bueno, si yo quisiera, si quisiera apagar el LED, ¿qué creen que debería utilizar allí? ¿Qué opción debería utilizar? ¿Qué dices, Juliet? A ver, ¿qué deberíamos utilizar allí para apagar el LED? El Digital Grid en el 13 y con Low, que es el debajo. Ujú. Muy bien. Entonces sería Digital Write, ¿cierto? Bueno, aquí los parámetros sería 13 y pues digamos si para uno es high para encenderlo, entonces lo otro sería low para apagarlo. ¿Bien? Pero bueno, si nosotros recordamos el ejemplo que hacíamos en ensamblador, ¿qué me faltaría aquí además? Tiempo. Ujú, ujú, un tiempo, un retraso, ¿cierto? Entonces, miren, para ello, entonces aquí, pues bueno, ya no vamos a tener que construir el método como tal, acá ya existe, y ese método es este, delay, ¿sí? De retraso. Entonces, aquí voy a poner un delay, ¿cierto? Y pues bueno, como característica el delay, maneja la escala de tiempo en milisegundos. Entonces, si por ejemplo yo quisiera ponerle un retraso de 2 segundos, entonces yo aquí internamente le voy a poner es 2000. ¿Sí? Para que el 1000 con lo de los milisegundos se cancele y me queden 2 segundos. ¿Listo? Bueno, entonces aquí hay un retraso para el encendido, ¿cierto? O sea, se enciende, espera 2 segundos, se apaga, pero recordemos que esto es un bucle, ¿no? Entonces inmediatamente va a pasar al encendido. Entonces, tal cual como también se hizo en el ensamblador, sería bueno también poner un retraso aquí. Entonces, digamos que para distinguir, a ver si... Uy. Acá, bueno, pongámosle un retraso de 1 segundo. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, pues bueno, voy a verificar, listo, todo en orden. Voy a copiar este código y bueno, lo voy a poner acá en mi simulación. Entonces, bueno, voy a reemplazar el código con este nuevo. Y pues bueno, si todo está bien, entonces ahora el LED debería empezar a encender y apagar. Bueno, encender, esperar 2 segundos, apagarse, esperar 1 segundo y volver a encender. Al menos para mi caso. Igual ustedes pueden poner el tiempo que ustedes quieran. Pues sí, ¿no? Más o menos. A ver, un municipio, dos municipios, listo. Sí. Bueno, aquí digamos de pronto la velocidad de esta interacción pues va a depender de muchos factores, ¿no? Del computador, de la capacidad de internet que tengan en este momento. Entonces que si de pronto se les demora un poquito más, no se preocupen. O sea, como les digo, eso depende de varios factores. No, miren, vemos que aquí este LED, pues bueno, empieza como a oscilar, digamos, a ese tiempo que yo le puse. Y el LED de acá, ¿cierto? Este, pues también empieza a encender y apagar a la misma frecuencia, digamos, que este LED de acá, ¿cierto? Entonces, chicos, aquí la segunda parte entonces sería que ustedes prueben ese código aquí con este mismo montaje y pues bueno, envían un pantallazo aquí también al grupo de WhatsApp, pero que se vea el código, o sea, que se vea la parte que pues digamos que se está Profe, implementando. ¿puedes ¿Cómo? proyectar el código? Es que me salió un error aquí. Ya, perdón, pero ya les comparto otra vez. Pero un ratico. Listo. Ahí ya pueden ver. Sí, pero espera, dame un segundo.
Ujú.
Bueno, chicos, entonces, mientras van terminando, vamos a pasar a la siguiente parte. Entonces, como tal, bueno, la parte del código que acabamos de ver está más que todo pensada, pues bueno, para aclarar esa parte y ver las diferencias y ver cómo se facilita mucho más esa parte de implementación en la placa Arduino. Y también para que ustedes, para la próxima clase, entreguen el semáforo, ¿sí? Pero el semáforo pues ya implementado acá desde el Arduino, ¿listo? Entonces para que lo vayan alistando para la próxima clase, ¿listo? Bueno, continuando entonces acá, como les digo, pues ya vamos a pasar como a la parte hardware, vamos a implementar unas cosas directamente como con alimentación del Arduino a los elementos que tengamos acá. Bueno, vamos a aumentarle a este circuito, le vamos a poner un switch, un push button, ¿sí? Un pulsador. Pues miren, lo primero, bueno, vamos a, bueno, este cable lo vamos a quitar, este de aquí del pin 13, vamos a utilizar una alimentación directa, y eso como primero. Bueno, de hecho voy a quitar este cable también después. Bueno, aquí este elemento, este LED, pues bueno, para esto, digamos, se los puede rotar si yo quiero. Entonces, aquí tenemos en esta parte la opción que dice rotar. Entonces, miren, conforme yo le voy dando clic, el dispositivo pues va rotando, ¿cierto? Si yo lo quiero hacer así. Bueno, la idea entonces ahorita es que voy a conectar esta resistencia al terminal positivo del LED. Sí, pero entonces, bueno, déjenmelo como estaba. Entonces solo voy a cambiar, bueno, era por mostrar esa parte y voy a cambiar la resistencia de posición. Entonces, voy a poner un pulsador. Entonces acá busco, bueno, el push button. Aquí está, bueno, push button. Lo voy a poner entre el terminal positivo y esta resistencia. Entonces, bueno, esta resistencia más vale es la que voy a rotar. Bueno, entonces voy a poner la resistencia al terminal positivo y voy a conectar el pulsador aquí al otro extremo. Entonces, bueno, estoy uniendo, siguiendo la guía, el terminal positivo a la resistencia y al otro extremo del pulsador. Entonces, de aquí, bueno, voy a sacar un cable aquí, a esta fuente de alimentación, al punto de 5 voltios. O si quieren, lo pueden conectar al punto de 3.3, no importa. ¿Listo? Bueno, lo voy a conectar al de 5 voltios. Como este es el positivo, entonces le voy a cambiar el cable a rojo. Y pues la convención, ¿cierto? Lo vamos a conectar en un ángulo de, o bueno, los cables en ángulos de 90 grados. ¿Listo? Allí. Bueno, entonces tengo la alimentación. Y voy a sacar el cable de tierra. Bueno, voy a utilizar la tierra de acá arriba. Igual pueden utilizar la que ustedes quieran. Bueno, el color a negro. Y bueno, los 90 grados por acá. Listo. Bueno, entonces como ven aquí ya no estamos utilizando una fuente de alimentación directa, ¿sí? Y pues digamos que aquí en esencia, si yo, bueno, arranco la simulación, este LED solo debería encender cuando yo presione el pulsador. Entonces vamos a verlo, a ver si todo funciona bien o hay algún detalle por allí. Sí, bien. Perfecto. Bueno, chicos, entonces, bueno, un tip de pronto aquí. Entonces, miren, yo le doy clic y pues presiono el pulsador, ¿no? Si ustedes presionan la tecla Shift y presionan y le dan el clic allí, lo retiro y el pulsador queda fijado, queda presionado. ¿Listo? Entonces, para quitarlo, bueno, solo le doy clic allí y ya. Y listo, ya queda normal. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, lo mismo. Entonces, para que hagan esta implementación,
y pues van enviando los pantallazos al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Profe, déjeme ver el circuito, gracias. ¿Listo? Profe, ¿le cambiaste algo al código o igual? No, chicos, ese va sin código, ese es conectado directamente fuente y tierra. Ya no vamos a utilizar código en esta parte. Ok. Chicos, para que lo vean mejor, entonces les voy a enviar un pantallazo en el grupo, pues un poco mejor distribuido, sino que era como por irles explicando, para que se orienten mejor.
Chicos, ahí pueden ver la presentación. Sí, profe. Bueno, chicos, listo. Entonces, bueno, mientras van terminando, bueno, vamos a explicar un poco el que acabaron de hacer para dar paso a las dos siguientes prácticas que, bueno, esas las vamos a dejar para enviarlas al correo porque pues no sé si tendrán algún problema de conexión los otros compañeros, entonces para que no se atrasen mucho. ¿Listo? Igual los ejercicios que estamos haciendo pues son muy sencillos, todavía no estamos implementando código, todo es como para que se familiaricen con la parte de conexiones, de distribución dentro del aparato board y pues, digamos, ver que hay muchos elementos que se pueden implementar sin necesidad pues de implementar un código directamente. Entonces, chicos, aquí está el ejercicio que acaban de hacer, ¿cierto? O sea, de encender un LED por medio de un pulsador, de un push button. Aquí tenemos al lado izquierdo un diagrama, ¿sí? Que es el diagrama esquemático, ¿sí? Que como ven nos da una vista, digamos, lineal, desde, digamos, la fuente a la tierra y pues cómo están distribuidos los elementos. Aquí tenemos, bueno, nuestra resistencia, el pulsador y tenemos nuestro LED, ¿sí? Aquí pues ubicado pues como para cerrar el circuito cuando una vez se presiona el pulsador y dar paso al flujo de corriente para que se encienda el LED. ¿Listo? Bueno, pasando a la siguiente parte, entonces, las siguientes dos prácticas son la configuración de un circuito serie y de un circuito en paralelo. Para ello, pues vamos a adicionar otro pulsador, ¿sí? Del resto sigue siendo el LED y pues la resistencia, ¿listo? Muy bien, ¿qué es lo que pasa? Entonces, miren, si nosotros vemos el circuito que teníamos hace un momento, lo único que se aumenta aquí es otro pulsador y nada más, ¿sí? Si nos vamos acá, pues bueno, básicamente eso es lo que pasa, tal cual lo que les acabo de decir. Entonces se aumenta otro pulsador y aquí ya tenemos este circuito en serie, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar aquí en la práctica con respecto al LED? Si yo presiono un pulsador, no debe encender el LED. Si presiono el segundo pulsador, tampoco debe encender el LED. La única circunstancia donde enciende este LED es donde los dos pulsadores están presionados. Recuerden que para fijar el pulsador, pues se presiona Shift y el clic y así ya se queda fijado. ¿Por qué? Porque si lo vemos en el diagrama, entonces el circuito solo se va a cerrar cuando este pulsador y este otro pulsador estén cerrados. ¿Listo? ¿Sí es clara esa parte? ¿O hay alguna pregunta? No, profe. Listo. Bueno, eso es con respecto al circuito serie. Vuelvo y le repito, con respecto al anterior, solo tendrían que aumentar otro pulsador y ya, y unirlos pues obviamente a través de un cable. Pasando al circuito en paralelo, ¿sí? Entonces, como vemos aquí ya en el diagrama, básicamente, o sea, está un pulsador paralelo a otro, ¿cierto? Manteniendo pues si quieren la parte de la resistencia y el LED en la misma configuración. Entonces, aquí en esta distribución, ¿qué es lo que tiene que pasar? Si yo presiono un pulsador, ¿cierto? Aquí, se va a cerrar el circuito y se va a encender el LED. Si yo presiono el segundo pulsador, ¿cierto? Igualmente el circuito se va a cerrar y el LED se va a encender. Y si yo presiono los dos pulsadores, igualmente el LED se debe encender. ¿Listo? Y eso sería pues el objetivo de este circuito en paralelo, ¿sí? Como para evaluar su funcionamiento. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? No, profe. Listo, chicos. Profe, la ¿Sí? actividad está, hay que enviársela al correo o usted abre en la plataforma la actividad. Me la envían al correo para poder enviar como un pequeño GIF donde se alcance a ver como esas pulsaciones, digamos, para ver si enciende o no enciende el LED.
Profe, me deja ver el de serie que no vi. No, Ah, sí, no, tranquilo, chicos. Ahorita yo les envío el pantallazo al grupo para que lo tengan ahí a la mano. Vale, profe, gracias. Listo, chicos.